Damos la bienvenida en esta noche a quien nos acompañará, Andrés Escobar. Él es docente, investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Hace parte de Redipaz, es la red interuniversitaria por la paz. El tema que vamos a trabajar en esta noche es el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Bienvenido, de verdad. Qué maravilla poder contar con usted en esta noche. Un agradecimiento a todos los investigadores que hacen parte en este país, que dedican su tiempo a investigar, a indagar, a trabajar con las comunidades. Andrés, de esta forma están haciendo país, creo que es bien importante. Desde la academia se hace país y eso es clave. Bienvenido, hermano, gracias. Hombre, Miguel, primero pues también darte las gracias por la invitación, que para mí es muy especial, además porque el tema de entrada es importantísimo, no solamente para mí, tampoco solamente para los que estamos en esta reunión, sino que es un tema importante para nuestro país, ¿cierto? Eh, Creo que pues, o antes de iniciar el desarrollo de lo que tengo preparado, creo que el papel de la academia es importantísimo para el asunto de la paz, de la búsqueda de la paz, eh, porque evidentemente la academia tiene mucho por decir y mucho por hacer, ¿cierto? Y hablo no solamente de la academia en términos de las universidades, ¿cierto? Que es donde estáis que la investigación, donde está los grandes doctos de este país y de muchos países, sino la academia también desde los primeros años, ¿cierto? Formar a los niños, niñas y jóvenes desde muy temprana edad para, para construir un país en paz y para construir la paz de nuestro país. Entonces, pues simplemente quería hacer esa pequeñísima acotación a a tu bienvenida y pues en ese orden de ideas quisiera comenzar entonces como lo que tengo preparado. Como, bueno, un saludo supremamente especial, disculpen, a todos los que están aquí presentes. Tenemos 16 participantes, a todos y cada uno, pues quiero enviarles un saludo, ¿cierto? Y ustedes ven en en la pantalla un título que pareciera que no tiene que ver nada con el tema anunciado por Miguel. Sin embargo, aunque es aparentemente verdad, quisiera hacer como una pequeña aclaración y es que definitivamente tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque en lo que he preparado estos días para hablar con ustedes, siento y pienso de una manera pues muy auténtica que para hablar del papel que tiene la sociedad civil en la construcción de la paz, es absolutamente necesario tener una aproximación a lo que significa la paz urbana, a lo que implica la paz, a lo que de alguna manera significa la paz y poder sentar unos principios inicialmente, unos principios éticos y cívicos, ¿por qué no decirlos? Para poder hablar, repito, de la paz. Entonces, en ese orden de ideas, eh, quisiera que tuviéramos, para empezar, en cuenta estas dos cosas importantes que tienen relación con lo que les decía del papel de la academia en la construcción de un país en paz y en la construcción de la paz para nuestro país. Hay que hablar de una cultura de paz, ¿cierto? Si queremos hacer paz, si queremos, pretendemos, buscamos, añoramos, soñamos, póngale el adjetivo o el verbo que usted quiera, con una paz, tenemos que hacer de la paz
una cultura en nuestro país. Ese es un principio fundamental. Pero para lograr que eso sea posible, tenemos que educar para la paz. Y digamos que en estos años que llevo hablando de esto, en este tiempo que llevo tratando este asunto, creo que una de las cosas más ausentes en las escuelas, a veces en la familia, es precisamente educar para la paz. Educamos para la trampa muchas veces, educamos para la doble moral, educamos para hacer de nuestros hijos personas muy avispadas, muy audaces, pero tal vez haciendo a un lado la honestidad, la verdad, el respeto por el otro, la humildad, la solidaridad, el servicio, muchas cosas. Entonces, quiero comenzar este momento de conversación. Yo lo voy a llamar conversación porque a mí no me gusta eh, como hablar de una conferencia. Vamos a conversar. Este es un tema para conversar. Entonces, es necesario que la paz sea un eje transversal de la educación. De ese modo, la sociedad toda podrá ser un agente y un actor activo en la construcción de la paz. Es decir, todos, sin excepción, nos tenemos que involucrar en educar y en hacer de la paz una cultura. Desde papá y mamá hasta el maestro, hasta el político, hasta el policía, el señor que vende tintos, todos, absolutamente todos. Esto es absolutamente importante. Es imperativo que esto suceda. Pero se necesitan muchas cosas. Antes de hablar de todas esas cosas que se necesitan, me gustaría como que definiéramos la paz urbana en pocas palabras. Esto también creo que aplica para la paz en general. Y es que el concepto de paz urbana se refiere a la creación y mantenimiento, perdón, de un entorno urbano donde los conflictos se gestionan de manera no violenta y las personas pueden vivir en armonía, con acceso a derechos, oportunidades y servicios de manera equitativa. Aquí quiero resaltar dos cosas de esta definición. La primera, donde los conflictos se gestionan de manera no violenta. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque la paz no significa, y óigase bien, ausencia de conflicto, ausencia de lucha, ausencia de contrarios, de lucha de contrarios. No es eso la paz. La paz es un manejo adecuado, una gestión adecuada de muchas cosas para que el conflicto, cuando se llegue a presentar, no sea, no sea abordado, no sea desarrollado de una manera violenta. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Hay quienes piensan o quienes pensamos o quienes pensábamos que la paz es cero conflicto, la ausencia absoluta de conflicto. Pues no. Yo diría, complementando acá, que la paz es una actitud y una aptitud con la que las personas y las comunidades afrontan las situaciones conflictivas, las situaciones de crisis que les advienen. Es decir, que la paz sí es una construcción colectiva, una construcción social, pero la paz también debe partir primero de una actitud y una aptitud personal, ¿cierto? Por eso, educar para la paz y hacer una cultura de paz.
Entonces, la paz sale de dentro. Ahí me perdonan, o no me perdonan, pero creo que ahí tenemos referente importante en, en el cristianismo, ¿cierto? No es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. La paz no está afuera, está dentro. ¿Cierto? Lo segundo que quiero resaltar de esto es que las personas pueden vivir en armonía con acceso, óigase bien, a derechos, oportunidades y servicios de manera equitativa. No podemos entender una paz urbana o la paz de una comunidad o la paz de la sociedad, si se quiere, sin esas cosas, sin acceso equitativo a oportunidades, al respeto equitativo, humano, justo de los derechos de todos, de todas, y obviamente a los servicios a los pues, que uno requiere para vivir de una manera digna la vida, no sobrevivir en la vida, sino vivir de una manera digna la vida. Medellín, desde hace un tiempo, viene hablando del concepto de paz urbana. Dejé a su mano derecha el manifiesto por la paz urbana que se hizo en el área metropolitana, aquí en Medellín. Seguramente algunos de ustedes están leyendo lo que dice ahí. Es un texto interesante, con planteamientos muy interesantes, que más adelante quisiera retomar. Por ahora, entonces, quedémonos todos y todas con el asunto de, primero, la paz no es ausencia de conflicto, sino un manejo, una gestión correcta, adecuada, asertiva, ¿cierto? De los conflictos para que sean afrontados de manera no violenta. Segundo, no podemos hablar de paz sin acceso equitativo a derechos, oportunidades y servicios. Y tercero, la paz se construye, pero se construye primero de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Esa es como la primera gran idea o las primeras grandes ideas que quisiera dejar ante ustedes. Y entonces empezamos ahora sí a abordar unos asuntos que me parecen eh, vitales en toda esta conversación y en el tema de cuál es el papel de la sociedad civil para la construcción de la paz o en la construcción de la paz. Yo les decía antes de comenzar que es importante antes de hablar de eso, de sentar unos fundamentos, de dejar claros cuáles son los fundamentos y principios en los que se para todo este discurso. Y evidentemente, el primero es la dignidad, ¿cierto? O así están nombrados acá, la dignidad y la vida, ¿cierto? Sin eso, todo lo que digamos es basura. Y me perdonan que sea de pronto tan fuerte en mis palabras o con ellas, pero es una convicción profunda y no voy a dejar de manifestarla. Queda para que más adelante, si quieren, y podamos conversar sobre algunas de esas afirmaciones. Hombre, ¿cómo definir la dignidad? No sé, la dignidad generalmente ha estado asociada a lo largo de la historia humana al mérito, por un lado, a la posesión, al tener, ¿cierto? A la posición socioeconómica, sociopolítica, si se quiere, a cuánto tengo, porque lo que tienes indica cuánto vales y cuánto vales es lo que da el principio de la dignidad para muchos. Entonces, por eso la historia ha dicho, los esclavos no tienen dignidad porque ellos no son nada ni nadie, no tienen voluntad, no tienen libertad, por tanto, entonces no son dignos de absolutamente nada. ¿Quién es el digno? El amo, el rey, ¿cierto? El que tiene
un estatus de poder ante otro. Eso es lo que ha dicho la historia. Sin embargo, yo aquí quiero poner en el tintero o en el tablero este asunto que me parece súper importante. La dignidad puede ser definida como aquello que antecede ontológicamente cualquier caracterización y desarrollo del hombre. ¿Sí? Refiere pues a nuestro ser, a aquello que nos constituye de manera esencial y radical como humanos. Entonces, hablar de la paz, hablar del papel de la sociedad civil en la construcción de la paz, implica, según esto, una cosa importantísima y es poder ver en el otro un ser humano y una vida humana tan digna como la mía, independientemente a qué esté pasando en esa vida, que sea pobre, que sea rico, que sea blanco, negro, homosexual, heterosexual, trisexual, trans, que hoy se identifique con un muro, no importa. Pero es que esa persona es tan humana como usted y como yo, y si ese no es el principio desde el cual se fundamentan nuestras relaciones, la paz va a ser una total utopía y la búsqueda de eso va a ser un fracaso, un desastre, a mi modo de ver. Por esa razón, entonces, quiero dejar esta idea ahí. La paz, perdón, la dignidad puede ser definida como aquello que antecede ontológicamente cualquier característica y desarrollo del hombre. Es lo que nos hace humanos. Espero hasta aquí estar siendo claros, estar siendo claro. Esta definición está referenciada en Kant, evidentemente, y en una filósofa y abogada que se llama Ilva Hoyos, que desarrolla en todo su pensamiento, pues, o en toda su filosofía jurídica, si se quiere llamar así, pues estas definiciones kantianas, ella las usa para fundamentar una teoría, pues, jurídica frente a los derechos humanos y la dignidad humana. Entonces, repito los referentes, en primera instancia Kant y en segunda instancia una señora que se llama Ilva Hoyos. Entonces, con esto como piso sobre el cual quiero que nos paremos para conversar, paso entonces a este asunto. Mire, la sociedad actual, y ustedes todos y todas aquí presentes pueden dar fe de lo que voy a decir, se caracterizan en general por ser una sociedad indiferente, individualista y con una voracidad, yo diría que grave, crítica en el consumo. Somos consumidores voraces de lo que sea, hasta de los seres humanos. Nos consumimos la humanidad del otro. Somos indiferentes frente a los problemas y las problemáticas pues del otro y evidentemente esa indiferencia es fruto de un individualismo. Pero entonces eso se convierte en una amenaza para un proyecto de cultura mundial de paz urbana o una cultura, si se quiere, nacional de paz urbana. Si nosotros seguimos educando a nuestras generaciones nuevas y futuras con estos tres principios, indiferencia, individualismo y voracidad consumista, no vamos a tener como nada que realmente que ofrecer y después, ¿por qué no recibir? Pero no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Ya sabemos que somos así, o de pronto es como lo que yo, Andrés Escobar Vázquez, identifica de esta sociedad. Puede que usted no esté de acuerdo, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Qué puede ser una contrapropuesta para esas tres cosas? Pues una cultura basada en, y esto es lo que voy a desarrollar con mayor fuerza más adelante, basada en el reconocimiento, en el respeto, en la responsabilidad,
y en la solidaridad. Y quisiera agregar uno que ahí no está, la verdad, como valores que subyacen a toda ideología, toda tradición o toda práctica sociocultural. Es decir, un buen ciudadano, un ciudadano como usted y como yo, no sé si somos buenos o malos, pero un ciudadano debería estar siempre educado y fundamentado en esas cosas. Para mí, reconocimiento, respeto, responsabilidad, solidaridad y agrego verdad. Agrego verdad. Mm, es la contrapropuesta, es la contraparte a esa sociedad indiferente, individualista y voraz. Eh, esta propuesta lo que busca es mostrar que la paz urbana la podemos ver, la podemos construir en clave de esperanza, pero no de ausencia de conflicto, repito, o de silenciamiento de las armas, que ojalá se silencien, sí, pero no podemos ser tan ilusos de decir que vamos a silenciar en el mundo las armas o en Colombia las armas, sabiendo que eso es un negocio que además lucra muchísimo a muchas personas, ¿cierto? Pero sí podemos trabajar un poco para que nuestros entornos cercanos sean mucho más cálidos y mucho más pacíficos, digámoslo así. Esta propuesta va más allá, debe ser una cultura que fluye de manera natural por los escenarios, las experiencias, las dinámicas y las acciones concretas de la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? Pues hombre, el Estado, el sistema o la institución educativa, la institución religiosa, la ciencia, la tecnología, la política, absolutamente todo. Eso es la sociedad. Esos son los elementos que componen la sociedad. Por tanto, hablar de paz no es hablarle a los políticos o que los políticos nos hablen de eso o que el cura o la religiosa nos hable de eso, ¿no? Usted debe hablar de paz. Usted puede y debe vivir en paz para poder proyectar paz y construir paz. Quiero entonces eh, ampliar algunas cosas aquí que son importantes, que son muy importantes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, para lograr todo esto que estoy diciendo, entonces es necesario conceptos importantes que ojalá se vuelvan práctica constante, conceptos como participación, conceptos como la memoria, conceptos como la equidad, la inclusión y el progreso sin victimización, porque ellos juegan un papel importantísimo y se hace totalmente necesario, perdón, reflexionar acerca de estas 5 cosas que estoy mencionando. Repito, participación, memoria, equidad, inclusión y progreso sin victimización. Pero para que esos conceptos se den, entonces viene la contrapropuesta desde unos principios fundamentales que ya nombré y los repito. Perdonen la insistencia, pero es que es totalmente necesario. Esos principios son verdad, reconocimiento, respeto, responsabilidad y solidaridad. Ahí pueden faltar otros principios u otros fundamentos que usted tenga en la mente, que considere son prioritarios. Aquí estoy haciendo una propuesta. Eh, creo que aquí ya tenemos una estructura importantísima, importantísima para entender
lo que realmente significa la construcción de la paz y el papel que usted y yo tenemos como sociedad civil en esa construcción. Quiero Voy a dejar esta diapositiva un buen rato porque quiero desarrollar cada uno de esos términos. Voy a empezar con participación, memoria, con todos estos términos. El primero que quiero definir es precisamente participación. Cuando hablamos de participación, debemos pensar, o incluso es la experiencia de la cual podemos hablar, que hace referencia a la intervención activa que las personas, o sea, los individuos o las comunidades, tienen en los procesos de toma de decisiones que afectan la vida de unos y otros. Eso es participar. Entonces es intervenir en una decisión. Es hacer parte activa, óigase bien, parte activa de un proceso de decisión. Y la sociedad civil, en una democracia como la nuestra, definitivamente está llamada a participar, tiene el deber de participar y evidentemente tiene el derecho de hacerlo. Es decir, no solamente es estar presente, yo pongo el voto, ya, no, es también tener una voz significativa, una voz eficiente en los asuntos que impactan la vida cotidiana. Eso es participar. Participar es poner la voz, hacerla presente en los espacios, en los escenarios que sean necesarios para que la vida de todos funcione bien. Y podemos participar con un consejo, podemos participar con un voto, podemos participar con una protesta, podemos participar con un argumento, podemos participar con un pensamiento, podemos participar de muchas maneras, ¿cierto? La participación es un derecho democrático y que en cuanto a democrático es esencial, porque recuerden que la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, si el pueblo no participa en las decisiones del Estado, en las decisiones del país, en el funcionamiento y en el desarrollo de la nación, entonces estamos mal, estamos muy cojos. Eh, entonces, los individuos participan, repito, influyendo en las decisiones o en las políticas públicas, en la generación de cambios sociales, en el fortalecimiento y la cohesión de las comunidades. Esa es la manera en que participamos. Cuando hablamos, paso al segundo término, memoria. Hoy cada rato nos hablan de la memoria y nos da miedo perder la memoria, ¿cierto? O por lo menos ese es uno de mis miedos al llegar a la vejez, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con mi memoria? Me voy a olvidar de los que amo, me voy a olvidar de mí mismo, de las cosas que me gustan, de cómo se hace el café, ¿cierto? Nos da miedo perder la memoria. La memoria es necesaria. Los procesos comunitarios, los procesos sociales, los procesos políticos que tienen como fin una cultura de paz, tienen que ver con un ejercicio de memoria. Para que haya paz necesitamos memoria. Memoria de aquello que ha pasado, memoria de aquello
que nos ha acontecido, memoria de aquello que hemos hecho y las consecuencias que ha tenido, memoria de aquello que nos ha generado heridas personales y sociales, pero necesitamos la memoria. Medellín cuenta con un museo que se llama Museo Casa de la Memoria. No recuerdo si en Bogotá hay una experiencia similar, pero todo museo es la memoria de un pueblo. Cada museo, los cementerios son la memoria de los pueblos, pero también eh, las cicatrices del cuerpo son memorias. Y cuando uno ve una cicatriz, se acuerda de, me pasó esto, yo no puedo entonces volver a pasar por allá, me tengo que desviar por tal parte, o nos acuerda de nuestra fragilidad. La memoria es importante para construir la paz, porque la memoria nos acuerda de la guerra que no queremos vivir más, de las consecuencias de la guerra. El tercer concepto que quiero desarrollar es la equidad. Implica entonces una distribución justa de los recursos. Entonces, una sociedad inequitativa, desequilibrada en los recursos, en las oportunidades y en las responsabilidades, lo primero que va a generar es conflicto. Eso ya nos da un panorama de qué es lo que está pasando en Colombia, qué pasa en Bogotá, qué pasa en Medellín, en Santander, en el Cauca, en el Amazonas, en el Pacífico colombiano, en la Cartagena olvidada y pobre, ¿qué es lo que pasa? No hay una distribución justa de las cosas. Pero no podemos confundir equidad con igualdad, ¿cierto? La igualdad busca uniformidad, la equidad no. La equidad es oportunidad, la igualdad es uniformidad. Que todos nos veamos, sintamos, pensemos igual, ¿cierto? Igual. La equidad tiene en cuenta las diferencias individuales y contextuales, porque es que es una distribución justa que implica entender que somos diferentes. Y entonces eso implica también un concepto de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Darle más al que tiene más o al que puede más? ¿Darle más al que no puede y no tiene tanto? ¿Qué es la justicia? Aquí nos metemos pues con una pregunta filosófica muy importante, pero digamos que con todo esto y en este sentido, hablar de justicia es hablar de distribución equitativa a pesar de las diferencias o teniéndolas en cuenta. Eh, para poder hacer una distribución equitativa, lo que tenemos que hacer es básicamente ajustar los recursos y los apoyos para garantizar que todos alcancen su máximo potencial. Esta es una cita, un parafraseo, perdón, de Fraser. Garantizar que todos alcancen su máximo potencial. Estamos hablando de equidad. La equidad es un requisito indispensable para la justicia social y la justicia social es un requisito indispensable para la consecución de la paz. Esa justicia social es la que nos permite corregir las desigualdades estructurales que perpetúan la marginación de ciertos grupos, ¿cierto? Y como afirma John Rawls, una sociedad justa es aquella que garantiza las mayores libertades básicas para todos
y distribuye los beneficios de la cooperación social de manera equitativa. ¿Queremos una sociedad en paz? Busquemos una sociedad equitativa. Hagamos la sociedad equitativa. Quiero pasar al concepto de inclusión en este momento. Hoy la palabra inclusión está, me perdonan el término que voy a usar, hasta perrateada. Perrateado porque hemos mm, acuñado esa palabra para muchas cosas, ¿cierto? Eh, y hablar de inclusión es algo realmente serio, porque refieres a la integración plena y efectiva de todos y todas a la vida comunitaria, sin exclusiones, sin marginaciones, sin confinamientos o sin segregación, eh, producto del racismo, del sexismo, del ideologismo, ¿cierto? De cualquier tipo. No, es entender que simplemente todos somos humanos y como todos somos humanos, todos hacen parte de la comunidad y todos pueden aportar a la comunidad, sí, desde la diferencia. Según Both James, perdón, mi ruso es horrible, James Coe, la inclusión no solo se refiere a la presencia física en los entornos comunes, sino a la participación activa y significativa en esos espacios. Y entonces, una participación activa y significativa no implica o no quiere decir tampoco que entonces para hacerte sentir incluido, entonces tenemos que ponerte en un pedestal más alto que otros, porque has sido excluido siempre o excluida siempre, porque has sido minoría siempre, ¿no? Inclusión también es una consecuencia natural de la equidad, ¿cierto? Es entender que aunque ha sido por muchos años marginado, violentado, minimizado, eso ya no va a ser así, ya no va a ser así. Es hacerte sentir parte de esto que llamamos comunidad. La inclusión es un proceso que exige cambios en las actitudes políticas, pero también de las personas. Exige cambios en las prácticas para crear un entorno en los que todos se sientan valorados y respetados. Pero entonces implica un cambio cultural profundo. Por eso hablar de cultura de paz. La paz encierra todo esto. Y el último de los conceptos que están ahí, el progreso. Pero yo le pongo aquí un apellido, sin victimización. Todos queremos progresar en la vida. De hecho, fuimos criados para eso. Mijo, es que usted tiene que ser mejor que yo. Mija, es que usted tiene que ser mejor que yo. No quiero que cometa los mismos errores que yo. Vea, consiga casa, carro, beca. Estudie para que sea alguien en la vida. Pero muchas veces ese progreso de las personas y de las sociedades y de las ciudades generan víctimas. Seguramente el metro de Bogotá en su construcción, como pasó en Medellín, pues genera unas víctimas, desplazados, desarraigados, entre otras, gente perdiendo su trabajo, su vivienda, porque hay que hacer la obra y ya.
¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos por progreso? Para que esto sea más claro todavía, es el avance hacia un estado de mejoramiento del bienestar social, económico y cultural de las personas y las comunidades. No debe entenderse únicamente entonces como un crecimiento económico, sino como un desarrollo integral. Óigase bien, integral. El progreso es integral, que incluye mejoras para la calidad de su vida, de mi vida, reducción de la desigualdad, fortalecimiento de la libertad individual, pero también de la libertad colectiva. Esta es una cita de Zen. Y Nussbaum, Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, argumenta que el progreso debe evaluarse en función de la capacidad de las personas para vivir vidas dignas y plenas. Óigase bien. ¿Cuánto progresa la sociedad? Cuanto más plena sea la vida y más digna sea la vida de los que viven en esa comunidad, en ese territorio. Porque si no hay plenitud, si no hay dignidad en la vida de las personas que habitan, que hacen parte de una comunidad que además habita un territorio, la paz va a ser imposible de lograr. Participación, memoria, equidad, inclusión y progreso son conceptos, que aunque son diferentes, convergen en la construcción de una sociedad más justa, armoniosa, democrática y pacífica. Nuestra responsabilidad como sociedad civil, queridos y queridas, todos los presentes y las presentes, es trabajar juntos para que esos principios sean los que guíen nuestras acciones y guíen las políticas de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestras familias, de nuestras unidades residenciales. Póngale lo que quiera, ponga el escenario que quiera, porque eso nos va a asegurar un futuro equitativo y próspero. Y con equidad y prosperidad, seguro tendremos paz. Ustedes dirán, bueno, este discurso está muy romántico. Andrés, profe, no sé cómo me podrá decir usted. ¿Qué sería del mundo sin los románticos? Digo yo. Eh, hablar de participación requiere entonces, por ejemplo, de empoderamiento de los ciudadanos, requiere diálogo y construcción de consensos, requiere prevención de la violencia. Ojo, prevención de la violencia. ¿Dónde se previene la violencia en primera instancia? En casa, en la escuela. No podemos hacer de nuestras casas una proyección de la sociedad. La sociedad debería ser una proyección de la familia. No podemos hacer de la escuela una proyección de la sociedad. La sociedad debería ser una proyección de la escuela y la escuela debería ser una proyección de lo que vivimos en la familia. Familias y escuelas donde no hay gente perfecta, simplemente gente que piensa críticamente para entender que los conflictos se pueden solucionar de manera no violenta. Ah, que uno se acalora en una discusión, sí, que hay argumentos que enojan a otros porque no tenemos la cultura de argumentar o de luchar desde el argumento. Sí, eso puede pasar, pero es que somos seres humanos, no somos ni caballos, no, somos seres humanos.
Y así es que nos tenemos que educar unos a otros, ¿cierto? Entonces, repito, el asunto de la participación tiene unos elementos de suyo importantes que vuelvo y nombro. Empoderamiento ciudadano, es decir, que los ciudadanos y las ciudadanas toman decisiones basados en conocimiento, basados en un juicio crítico sobre los acontecimientos y la información. Diálogo, segundo elemento, y construcción de consensos, ¿cierto? Aquí de fondo está la teoría de la acción comunicativa de John Habermas y la ética de mínimos de Adela Cortina. Y el tercer elemento, la prevención de la violencia, ¿cierto? Cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de equidad, mire, datos. En los últimos 5 años, la desigualdad en la distribución de los ingresos es aproximadamente del 60% de la población colombiana que se encuentra en vulnerabilidad económica. Es decir, tenemos el 60% o más en situación de pobreza. Pobreza que no es más que una evidencia de la desigualdad. 60%, posiblemente es más, porque a veces las estadísticas son como la magia, ¿cierto? Y entonces, eso quiere decir que solo el 40% o menos de la población, no sé si usted está en ese 40 o en el 60, tiene ingresos medios o altos. Pero es claro que los que tienen los mayores ingresos no son ni el 5% de la población total que hay en Colombia, o de lo que llamamos colombianos, como diría Jaime Garzón. Algunos datos, pues, acerca de la pobreza monetaria. Para el 2003 era del 33%. Hablo de pobreza monetaria, o sea, pobrísimo, gente pobrísima. El 33% para el 2023. Eso es una leve mejoría porque en el 2022 era el 36%. O sea, imagínese pues, estos datos son del DANE. Entonces, imagínese un país con esa desigualdad hablando o queriendo hablar de paz. Es muy difícil. La gente tiene que comer, la gente quiere tener una casa decente, la gente quiere tener salud, la gente quiere tener educación decente, ¿cierto? Entonces, es para tener en cuenta. Un segundo, por favor. Entonces, esos son cosas, pues, como que debemos tener ahí en el tintero. Pero entonces, ¿cuáles son esos elementos que nos ayudan a construir o a edificar una sociedad más equitativa? Pues, hombre, evidentemente la reducción de la desigualdad, la justicia social y la reconciliación. Imagine, pues, la equidad se construye con reconciliación. Y la reconciliación viene acompañada, oiga, muy interesante, de la memoria histórica. Nuestro país ha tenido procesos de violencia, yo creo que desde su nacimiento, antes. Y hoy, después del proceso con las FARC, es que venimos como medio haciendo conciencia y enunciando de manera más fuerte el asunto de la memoria histórica y la reconciliación. Entonces, tengámoslo en cuenta.
¿Cuáles son esos elementos de la inclusión? Entonces los voy a enunciar. Diversidad y pluralismo, reconocimiento de las diferencias y prevención de la discriminación. Ustedes seguramente ahí, mientras me van escuchando, van hilando, van tejiendo, ¿cierto? Van tejiendo las ideas y van sentando posturas críticas frente a lo que estoy proponiendo, porque esto no es más que una propuesta. Y van diciendo, ve, este paisita o este señor, este profesor, no sé, Andrés, si me quiere decir así, como que está diciendo algo medianamente inteligente y otros dirán, no, este man está más perdido, no sé cuál es su criterio, pero estoy tratando de hacer una propuesta con una estructura lógica que nos lleve a entender que construir paz en la sociedad civil requiere un montón de cosas, que eso no se hace de la noche a la mañana. El progreso requiere tres cosas, o les propongo tres cosas que es necesario pensar cuando hablamos de progreso sin victimización. Desarrollo sostenible, bienestar colectivo y construcción de un futuro mejor, obviamente basado en la sostenibilidad. Una sociedad justa es una sociedad que no mira solamente el hoy, tiene la mirada puesta en el mañana y en el pasado mañana y pasado mañana también. Hablar de progreso no es afincarse, arraigarse o enterrarse en el presente. Y entonces yo miro solamente lo que puedo hacer ya y que se vea bien y que sea innovador. Hablar de progreso es proyectar el presente hacia el futuro. Y eso es importante. Eso es importante. No es tener una casa hoy, sino qué va a pasar con esa casa para mis hijos, para mis nietos, qué va a pasar con esa casa más adelante. Estudiar ¿para qué? Ah, para que sea más inteligente, ok. Para que gane más plata, sí. ¿Y eso qué tiene que ver con la construcción de una paz y la construcción de una sociedad civil que es la que hace que la paz sea posible? Eso es importante. Eh, de igual modo, para hablar de paz urbana, con esas características enunciadas antes, participación, memoria, equidad, inclusión y progreso sin victimización, es imperativo que estén fundamentadas en la verdad, el reconocimiento, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Hablar de la verdad, perdón, primero la verdad. Sin verdad no hay nada. Sin verdad no hay memoria, sin verdad no hay equidad, sin verdad no hay inclusión, no hay participación, no hay progreso, no hay nada. La verdad es un pilar fundamental de la paz de una sociedad justa, crítica, porque uno critica desde la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la verdad? Otra pregunta filosófica. Yo soy filósofo de formación, dice el cartón. ¿Qué es la verdad? La verdad devela el ser. La verdad devela, deja ver lo que realmente es, lo que las cosas son en esencia, de manera fundamental. Y entonces si no hay verdad, no podemos ver al otro. Y por eso hablar del reconocimiento. Reconocer al otro es admitir su singularidad, su diferencia, dejarlo ser. Pero cuando nosotros
en la vida social nos ponemos un montón de máscaras, eso es corrupción. Y si queremos paz, tenemos que ir acabando con la corrupción. Me voy a atrever a leer una cita de Ilva Hoyos, de un texto de 2005 sobre el reconocimiento. Reconocer al otro es admitir su singularidad, su diferencia, dejarlo ser, renunciar a toda pretensión de dominio, pero también acompañarlo en su ser, es decir, darse a él y crear vínculos de común unión. Se trata a todo hombre como una persona. Por eso la dignidad es importante. Yo no puedo reconocer al otro si no tengo claro que es digno. Y es digno por ser humano, es digno por ser otro. El respeto. Vea, yo no puedo respetar a alguien que yo no reconozco como un otro igual a mí. Es decir, igual en la humanidad, pero diferentes en características. Yo no puedo respetar a alguien al cual no le reconozco su dignidad. Y si eso no pasa, entonces paz no hay, ni puede haber tampoco. ¿Cuál es el papel entonces ahí de la sociedad civil? Empezarnos a respetar, entendiendo que el otro es otro y no soy yo. Y tampoco quisiera que fuera como yo, porque en la diferencia hay más riqueza que en la uniformidad. Toda acción humana, ética o política, recae sobre el mismo ser humano, es decir, sobre mí, sobre los otros. Pero también ahora hay que hablar de las cosas, ¿no? Por esa razón, las acciones deben estar fundadas inexorablemente, mis queridos y queridas, en el respeto por sí mismo, pero también por el otro. La responsabilidad, hombre, reconocer, respetar, acarrea de manera inexorable ser responsable de mí, de los otros y de las cosas. Y entonces esa responsabilidad deviene naturalmente en solidaridad. Quiero terminar, no sé cómo voy de tiempo, Miguel. Ya, voy muy largo. Digamos que ya podemos iniciar, abrimos el La espacio del diálogo, conclusión. ¿vale? Listo, entonces quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con estas dos cosas, Miguel, y abrimos el tiempo de diálogo. La sociedad La sociedad civil facilita el proceso al crear el proceso de paz, al crear espacios de diálogo y empoderamiento, donde las comunidades pueden expresar sus necesidades y contribuir a la resolución pacífica de los conflictos. Esto es como a modo de conclusión. Pero entonces, la sociedad civil tiene que ser, es un agente transformador que mediante la participación, la defensa de los derechos y la construcción de consensos contribuye a una paz urbana basada en la justicia social y el desarrollo humano. Por esa razón, su labor completa los esfuerzos del Estado y otros actores, la educación, bueno, la fuerza pública, cualquier actor, ¿cierto? Asegurando que las soluciones sean inclusivas y respondan a las necesidades reales de las comunidades, que no respondan a las necesidades de unos, sino a las necesidades de las comunidades. Eso es importantísimo. Y ya con eso terminé, mi querido Miguel. Muy bien, vamos a abrir entonces nuestro espacio para el diálogo, para la conversación.
Mira, entre ya nos vamos acercando a nuestro cierre de nuestro diplomado, entonces creo que de aquí en adelante necesitamos mucha conversación para poder ir aterrizando cosas. Creo que ir aprovechando todos los aportes que nos dan nuestros investigadores, nuestros docentes, para pensar en ese trabajo que vamos a hacer, que vamos a poner a rodar nosotros. Gabriel, Bien, buenas noches. Buenas Nada, noches. quería darte las gracias, Andrés. Me alegra muchísimo poder escucharte. Estos principios que se plantean son maravillosos. Es una forma muy diáfana, objetiva de afrontar este problema de la violencia que se vive en nuestro país y diría yo, y ese es un poco el aporte, quería darte las gracias, es porque ahora escuchándote me hace pensar que hay una gran crisis, diría yo, antropológica. Ese principio antropológico, si se tuviera claro, pues la equidad, la igualdad, todas estas características que tú has dado, la verdad, tendrían una base sólida para poder construir esta paz urbana, esta paz rural, esta paz humana. Entonces, quería darte las gracias y al profesor, pues a todos ustedes y al profesor Miguel, pues yo viendo un poco ya lo que he venido siguiendo de las clases y todo esto, yo pensaría que esta clase de hoy podría darse al inicio porque es la que define muchos elementos base para poder comenzar a hablar de los otros, de las otras realidades. Entonces, nada, profesor Andrés Escobar, y también comparto lo suyo. Yo también tengo de matriz la filosofía y creo que cuando uno tiene claros los conceptos, las definiciones, objetivamente se puede llegar a muchas cosas. Muchas gracias. No, con listo. todo gusto a vos. De acuerdo, Gabriel, claro que sí. Muchas gracias, hombre. ¿Quién más? Aportes, diálogo, conversación, preguntas, profundizaciones, Críticas, todo lo que bienvenido. contrapropuestas, bienvenido todo. Eso es, A ver, liemos argumento. aquí el tímido soy yo, entonces háganle pues a preguntar, a ver. Aprovechen, abran sus micrófonos y Sí, conversamos. La idea es esa, como les digo, ya Yo estamos sí cerrando y en un cierre, pues, perdón, Gabriel. Miguel, quisiera que el profesor de pronto, no sé si esta parte antropológica podría quedar a la base, porque tú decías, hay un principio de un cambio cultural, o yo pensaría que esa dinámica, ese cambio no sería mejor un cambio antropológico, pues me acuerdo del Evangelio y voy a lo bíblico. Dice un principio del cristianismo, no el cristianismo, del judaísmo, ¿no? Que en el fondo la cultura judio-cristiana en la que nosotros nos hemos desarrollado, dice no hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti, ¿no? En el fondo. sí. Eso, ese principio creo que es muy válido para poder comenzar a plantear toda esta crítica. Gracias. Con eso que dices, Gabriel, quiero volver sobre lo que yo decía en un principio. ¿Qué caracteriza, cuáles fueron las tres características que dije que son las que leo en la sociedad actual o en la cultura actual? Individualismo, ¿sí? Voracidad en el consumo, ¿cierto? Y se me olvidó la primera que dije ya. Diferencia, Perdón, Ángela. diferencia. Indiferencia. Entonces, mira, esas tres cosas forman un paquete muy complicado. Y es un paquete complicado porque no son sino para mí, la evidencia de una deshumanización absoluta de nuestras relaciones, que ya no sé siquiera en ese orden si pueden llamarse humanas. ¿A razón de qué? Pues porque realmente el hombre está perdido en toda esta cultura. El ser humano, como hombre, se ha ido perdiendo en toda esa cultura. Entonces cada vez estamos buscando parecernos más a las máquinas. Y aquí pongo este tema no para debatir sobre la tecnología, porque no es el objetivo de esto, sino parecernos más a las máquinas en razón de, de que de alguna manera queremos que toda la vida nos funcione de manera automatizada, resolver los productos como si fuera la respuesta algorítmica a un problema, etcétera, etcétera.
Pero es que la vida humana, eso que dices, Gabriel, la fundamentación o el fundamento antropológico está ahí. ¿Y qué es el fundamento antropológico? Pues básicamente el reconocimiento de que nos equivocamos, de que somos, de que somos finitos y, y que nuestra lógica puede ser muy inteligente, puede ser muy estructurada, pero es limitada para entender muchas cosas, incluso para entendernos a nosotros mismos. Entonces, en ese orden, claro, si no hay una fundamentación antropológica, es decir, si la base de todo no es el hombre, ¿cierto? El hombre como cimiento de todo. Ese hombre que se construye a partir de unos principios, ¿cierto? Y esos principios vienen acompañados de unos conceptos que a su vez lo que hacen es marcar, digámoslo así, marcar el rumbo de las prácticas, de las costumbres, de las normas. Entonces, vamos o sea, de cabezas para el estanco. Y me perdonad lo espontáneo en el comentario o en la manera de decirlo, pero vamos es de cabeza para el estanco, para no decir una palabra más fea. ¿Pero por qué? Porque no hay un reconocimiento del hombre que soy y del hombre, del ser humano que tú eres, o que Ángela es, o que María Fidelina es, o que Edna es, o que Nelly es, o que José es, o Miguel, o el que sea. O sea, si no nos reconocemos como humanos, todo esto que yo dije, o sea, apague y vámonos. Hay una cosa muy bonita, no sé si has escuchado el Papa León ayer, antes de ayer, ha dicho algo muy bonito sobre esta parte humana del hombre, ¿no? Y hablaba sobre, me llamó la atención, dice que uno de los grandes peligros que tenemos como hombres y el principio de la humanidad es los algoritmos que se nos están aplicando a todo. Entonces, hoy, por ejemplo, uno va a hacer Ujú, voy a decir, vamos a contratar a alguien para un trabajo específico y ujú, hoy no prevalece el criterio humano o la persona, sino un rendimiento algorítmico que lo que hace es ujú, que nos va despersonalizando y va construyendo, pues eso, nos está haciendo un objeto de consumo, queriendo luchar contra el consumo con tantas cosas, nos van construyendo como una máquina más y yo, bueno, ahí te hago un debate, perdóname, Andrés, que te ajá. tuteé. Fresco, Eh, fresco. mira, es esto. Cuando tú decías el segundo elemento con lo que tú iniciabas en tu charla, hablabas sobre este voraz consumismo. Yo pienso que cuando nosotros ponemos en el centro del problema el consumismo, pues hacemos eco de ese materialismo dialéctico que nos ha venido a nosotros rondando y nos ha enmarcado el pensamiento durante tantos años. Y para mí creo que es conflictivo porque él le pone el foco del problema no en la persona, no en el hombre, no en el ser de la persona, sino que lo deja en algo totalmente Ujú, ajeno a él, que es lo económico, que es el dinero, que es el poder, que son las cosas. Y yo creo que cuando nos dedicamos solamente a rivalizar, a querer hacer esa igualdad que tú decías, solamente viendo lo económico, pues claro, eso nos lleva a violencias. Yo como veo que al otro le va mejor, tiene más oportunidades. Si yo no tengo, pues yo cojo un arma y aprovecho cuando este se descuida o a la mínima. Y eso nos ha deshumanizado tanto ese materialismo dialéctico que nos ha llevado a esta sociedad que de pronto hoy dramáticamente vivimos y de la que queremos escapar del humor. Muchas gracias, Andrés. es que mira, Gabriel, y ya después de esto le damos el paso a Oli E, que nos, ahora nos dice cómo se llama en verdad, pero eso que dices es muy cierto. Al, o sea, al punto de que quiero llevarlos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo se planean nuestras ciudades hoy? O sea, miren los POT de las ciudades y miren las obras o las mega obras que hay hoy en día en ciudades como Bogotá, perdón, Bogotá, Medellín, Cali. Póngale la ciudad que quiera grande de la ciudad de Colombia, Barranquilla, Cartagena. Está pensada
desde la turistificación, la gentrificación. Es decir, de entrada ya los planes de ordenamiento territorial violentan a las comunidades. Y si hay una violación o si hay una comunidad que se siente violentada, pues evidentemente qué paz va a haber ahí. O sea, yo cómo voy yo como ciudadano de a pie o de una persona que vive en un sector periférico de una ciudad como Medellín, donde hay pobreza toda la que usted quiera, barrios de invasión todos los que ustedes quieran, pero la ciudad piensa es en el turista, en el empresario, o sea, dígame, así como va a haber paz urbana. Pero ahí está el papel, por eso les decía ahora, de la academia, ahí está el papel de la escuela, ahí está el papel de este tipo digámoslo así, de eventos, de estudios, es hacer que las personas o facilitar que las personas tengan un pensamiento crítico frente a lo que pasa a su alrededor. Y con ese pensamiento crítico no quedarse en juzgar todo el tiempo en que, ay, sí, es que me están violentando. No, hermano, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno, participe. Ah, bueno, levante la voz en el buen sentido. Ah, bueno, entonces venga, organicémonos comunitariamente. Ah, venga, entonces hagamos grupos de estudio donde podamos, de ahí resulten propuestas para políticas públicas. Revisemos el POT a ver qué podemos hacer. Es decir, el papel Ejercer, de... ejercer, ejercer un deber más que un derecho Claro, también, pensaría exacto. yo. Entonces, mira que aquí lo que tenemos mucho que hacer y este diplomado les está abriendo a ustedes, me perdonan la expresión, los ojos y las mentes y los corazones, si se quiere, para que eso sea así y lleven estos conocimientos a sus comunidades, a sus grupos, a sus cosas y empecemos a hacer que este país crezca desde abajo, ¿cierto? Bueno, solo quería decir eso. Oli E. Tienes la palabra. Muy buenas noches, mi nombre es Olimpo Herrera, aquí de Pastoral Social Medellín. Ah, ok. ¿Cómo estás, Olimpo? Bueno, bien, gracias. Bueno, comenzando aquí sobre el concepto que tenemos de paz urbana, concepto que nos daba, igual es claro pues que no es ausencia de conflictos, pero mira uno en estos procesos, Medellín históricamente ha tenido unos procesos en los que hemos tenido muchos aprendizajes de procesos de paz, lo de ahora de paz urbana, eso no es nuevo, Medellín viene desde hace rato con paz y reconciliación, cantidad de mediaciones y pactos con combos, con una Sí. cantidad a nivel de ciudad, y han habido unos aprendizajes y ahora en este último proceso de paz urbana, escuchando a estas personas involucradas que son los de la mesa sociojurídica allá en Itagüí, que están representando las bandas criminales. Estas personas sabemos que históricamente han estado en el conflicto de Medellín y si les ponemos atención y los escuchamos más que juzgarlos, que a ver si van a pagar o no van a pagar, es escucharles también sus exposiciones, sus historias, donde ellos manifiestan, es que lo que están necesitando y nosotros llegamos a los barrios y lo logramos porque Copar fue por una falta de Estado, un gobierno que no aparecía por ningún lado. Entonces ellos dicen, nosotros empezamos a ver por allá en esas últimas casitas donde no ponían transporte, donde no llegaba ningún bus, empezamos a trabajar con carritos particulares, ahí fue donde se empezaron a apoderar de las rutas de transporte de Medellín, donde los problemas, entonces la comisaría de familia, la inspección de policía, una tramitología porque reventado el sistema con quejas y denuncias, tramitologías de 3, 4 meses sin poder solucionar, mientras los muchachos con el arma resuelven inmediatamente y la gente les empieza a dar esa credibilidad, donde Se la gente legitiman. empieza en las comunidades a estar sin vivienda, sin tener dónde estar y un Estado que no resuelve, que no ayuda, entonces ellos aprovechan y venga, cojamos estos lotes y le vendemos a la comunidad. Ellos mismos lo han dicho, nosotros comenzamos y empezamos a crecer, fue llenando unos vacíos que El Estado. el gobierno, el Estado no estaba cubriendo y que las comunidades empezaron a legitimar. Ellos mismos
lo han manifestado, es que no es fácil estar recibiendo todas las quejas de las comunidades, que vea que me está tirando la basura, que se subió al palo por el patio a robarme los mangos, que el marido le está pegando, eso es una cantidad de situaciones también que bueno, hay que mirar y llega uno y se encuentra ahora con estos procesos de paz urbana una política que está poniendo por encima del interés su partido político, su plan, su apuesta, ¿sabe? Y todos mencionan, uno escucha a un alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, yo quiero la paz, le apuesto a la paz, pero entonces cuando ya lo está haciendo es presidencia de la República, que es otros partidos, entonces ya esa forma no le sirve, entonces empiezan a meterle el palo a la rueda para lograr un objetivo que nos serviría a todos, porque están, pero cada uno está poniendo sus intereses ahí. Un Estado que llega, en vez de lograr impactar un consumo de sustancias psicoactivas, una venta que desde el principio se empezó a dar, más bien se insertó a ser parte de ella, a coger más bien como jefatura el negocio, entonces es donde esto queda una cosa muy desesperanzadora. Pero Sí, también le creo a esa apuesta desde la base, desde la formación que está haciendo en las comunidades, desde personas que se siguen concientizando, y esto tiene una base de principios que lo otro no tiene. Yo creo que es lo que nos sigue sosteniendo y nos seguirá sosteniendo. es correcto. Pues, hombre, yo creo que es vital que entender que la paz urbana no es algo que consigue el Estado. La paz urbana es algo que vamos consiguiendo en pequeñas comunidades. Eso me sonó, ¿cómo se llama eso ay, madre? Ah, las pequeñas comunidades de base que trabaja la iglesia también, ¿cierto? Miguel, ¿cierto? Porque es que es la manera de construir comunidad Sí, desde lo pequeño. Entonces, por eso es importante que la paz sea una cultura que transversaliza la sociedad civil. ¿La sociedad civil es qué? Pues hombre, el sistema educativo, sí, hay cátedras de la paz, pero y a eso nadie le presta atención, ¿cierto? En los colegios, en las universidades, los hospitales están cayendo. Y más allá de los hospitales, empecemos a ver qué pasa en los barrios. Ah, sí, es que no hay Estado, pero la sociedad también se organiza de una manera para resolver los conflictos que suceden, a veces de unas maneras que son poco razonables y más bien demasiado coercitivas. Entonces, ¿cómo mediar ahí? ¿Cómo diálogo y construcción de consensos? Exacto, Ramiro. Venga, dialoguemos y hagamos consenso sobre cómo solucionar esta cosa sin tener que matar a nadie, cortarle las manos a nadie. No, no, un asunto, organicémonos. Freddy, Muchas oh, gracias, profesor Andrés y compañeros y compañeras. Bueno, me ha parecido muy interesante escucharle toda esta propuesta que usted presenta hoy de cómo poder construir una paz. Estos principios por la paz mencionan responsabilidad, respeto, reconocimiento de autoridad, verdad, justicia, pero también con un fundamento que es la participación, la memoria, la equidad, la inclusión y el proceso sin victimización. Eso está maravilloso y yo creo que eso no lo podemos dejar perder de vista. ¿Por qué lo digo? Porque es que en este momento coyuntural, y como lo hemos observado en el desarrollo de los demás temas anteriores del diplomado, pues sí tenemos que reconocer básicamente de que si algo aquí nos ha funcionado mal es no la ausencia de participación, sino la falta de participación en las decisiones del poder político. Y esto lo digo yo en el sentido pues más práctico porque si vamos a mirar pues desde una mirada inicial, desde que somos república, pues aquí la cultura hacia la consecución de la convivencia está fundamental en el odio. Y lo veíamos claramente como hegemónicamente se ha perfilado eso y últimamente con la asistencia de los medios de comunicación y pues, los contextos
dijéramos, medios de comunicación de las redes sociales que se dan en Internet. Porque todo esto usted me hace pensar, es como esta premisa. Escúchese una vez en el bosque que decían, animales peligrosos, el pato, el ganso y la gallina. Animales inofensivos, el león, el tigre y la pantera. Esto decía mamá lombicita al dejar a sus hijas en el bosque. Entonces miremos que con eso yo quiero ilustrar lo importante de una de las fundamentaciones que usted presentó y es la verdad. Y mientras que nosotros literalmente no desvelemos la verdad, cómo manejamos nosotros, cómo nos han manejado hegemónicamente esta situación de la paz en Colombia, pues vamos a continuar en ese peregrinar incansablemente, ese peregrinar sin fin. De ahí que yo, ahorita al final de este proceso de formación, este diplomado, reconozco grandemente las buenas intenciones que trae. Y en particular, pues lo veo como uno de los pilares para poder hacer realidad, materializar ese gran mensaje del episcopado colombiano cuando hace más de 2 años nos ponía esa pastoral para la reconciliación y la paz. Y lo asocio porque, pues, mirando nosotros acciones que literalmente tiene esta pastoral, reúne casi que diría yo la totalidad de lo que usted acaba de mencionar. Esa propuesta de paz que está fundamentada en esas acciones, participación, memoria, bueno, pero también en esos principios que deben de darse. Nuestra gran pastoral para la reconciliación y la paz conlleva a que podamos ejecutar todo eso. Son esas acciones que tenemos que entrar a hacer realidad y materializar. Porque tampoco podemos dejar perder de que la iglesia, como institución que es, hace parte de la sociedad civil. Esa sociedad civil que tiene unas responsabilidades inmensas y grandes, como lo podíamos haber constatado por allá en el inicio de este diplomado, pues porque tiene unas funciones fundamentales como es la protección, ¿no es cierto? El monitoreo, la incidencia, la socialización, la cohesión social, la mediación, facilitación y los servicios como punto de entrada. Entonces, pues en esto quiero yo, con esto, pues reconocerle a usted, profesor Andrés, pues todo esto que a mí nos ha traído hoy, porque me parece a mí que es un fundamento de las ciencias sociales, humanas, desde la misma filosofía, como usted también identifica, que son importantísimos tener de presente, pero que para poderlos materializar, poderlos hacer verdad, requerimos de una revelación de verdad, y eso quiere implicar un proceso de transformación cultural, que muchas veces no podemos pensar que venga de arriba para abajo, sino que tiene que ir de abajo para arriba. Y también hay que reconocer el trabajo tan grande que ha hecho la iglesia. Si yo pues a veces me parece a mí como tan incomprensible como desde la luz del cristianismo, cuando nos hablan de la función, de la paz en Cristo, la paz de la iglesia. Ese primer módulo creo que escuchamos acá, me pareció fantástico, fue para mí puede ser un bálsamo de tranquilidad, escuchar cómo es de rica el magisterio, el trabajo de la iglesia en función de la paz. Pero lo paradójico es que en un país donde mayoritariamente somos cristianos católicos, no pongamos en práctica esto. De mire que aquí donde ya tenemos que empezar a hacer es una reflexión grande. El papel que tenemos nosotros todos acá como agentes pastorales, nuestra función social al interior de nuestras pequeñas comunidades. ¿Cómo empezar entonces a esa paz personal, esa paz individual que debemos tener y que nos la da en primer momento la luz de la Iglesia Católica? ¿Cómo podemos accionar? Pues no era más sino como darle un reconocimiento a sus oportunas, dijéramos, interpretaciones y como que conectemos bien este algoritmo, el algoritmo de la paz. Propiamente, Ok, fabuloso, Freddy. Muchísimas gracias. Dijiste algo que para mí es clave y es un asunto de es organizarnos y hacer la paz desde abajo, desde abajo. Y lo otro que me quedó ahí sonando es el asunto de poder eh, hacer de estos conceptos, por eso les decía ahora, esto suena muy romántico, pero lo tenemos que hacer práctico, ¿cierto? El mundo necesita romántico, les decía yo, pero el romántico no se puede quedar allá, ¿cierto? Mirando el cielo, sino que el romántico, ¿cierto? También tiene que poner los pies en la tierra. Y entonces, ¿cómo hacer que todo este discurso que les propuse hoy sea posible?
Pues básicamente es haciendo un cambio, pues generando paulatinamente un cambio interior importante. La, la sociedad civil es usted, así de sencillo. Es usted y soy yo, y somos nosotros. Y en ese orden de ideas, nuestro papel es protagónico en esto. Tenemos ya que dejar de pensar que el gobierno es el que nos tiene que dar todo, como si fuera una madre eh, de seno abundante, pues no. Creo que es hora de empezar a coger el sartén por el mango y empezar en pequeñas comunidades. Cuando haya la oportunidad de participar, ir, estar, pero levantar la mano y decir, vea, yo opino esto, yo propongo esto, porque es la única manera en que esto puede ser posible. ¿Cómo reemplazar la ausencia de Estado? Eso es complicado, pero con diálogo, con educación, yo creo que podemos hacer de esas personas que quieren hacer el papel de Estado, pues que lo hagan por lo menos bien, sin tener que matar a nadie, sin tener que desplazar de su casa a nadie, sin tener que joderle la vida a nadie, y me perdonas la palabra, ¿cierto? Pero es eso. Don Arturo Castillo Torres. Buenas noches a Bueno, todos. ¿qué tal? Bueno, profesor Andrés, bueno, en todo caso, felicitarlo por los conceptos tan claros que usted nos ha planteado y yo pienso que nos ha enseñado hoy que la paz es una utopía en permanente construcción y eso de pensarlo y de soñarlo, solamente los que sueñan son los que son capaces de construir y transformar el futuro. Usted nos ha puesto unos ejemplos muy claros y nos ha planteado algo que para mí es muy interesante y que lo vengo tratando de digerir hace mucho tiempo. Cuando hablamos de la paz total no puede parecer simplemente un resultado de acciones de Estado o de acciones de gobierno. Ujú, La paz tiene que ser un compromiso de todos, donde cada quien le toca hacer la parte que le corresponde. Entonces, esos espacios de pequeñas gotas, como el efecto mariposa, cuando uno entiende que lo que yo puedo hacer, independientemente de lo que el otro, y parto, hay un elemento fundante que usted ha planteado y es la dignidad humana. Cuando tenemos en cuenta la dignidad humana como principio básico de la relación, hay inclusión social, hay desarrollo, hay respeto, que es la base de todo, porque la dignidad es el pilar fundamental que nos hace iguales en medio de las diferencias. Y usted nos anotaba algo que a mí me parece muy interesante: la diversidad es riqueza y las diferencias son complementos. Entonces, a partir de esos elementos, yo pienso que el único camino posible para construir la paz es cuando realmente tomamos conciencia del ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida, que debemos transformar las realidades a partir de los elementos y de nuestro compromiso como personas y como seres humanos, cuando sentimos por el otro y sentimos que realmente debemos hacer algo. Entonces eso implica solidaridad, implica amor, implica transformación, implica soñar y no esperar que todo llegue desde fuera, no. Implica que yo soy parte de un proceso y soy parte de un todo. Por eso la paz total hoy en día no se construye sobre los grandes conflictos que tenemos del narcotráfico, de lo uno del otro, porque la violencia callejera, los conflictos comunitarios están causando más muerte y más impacto social y están rompiendo más el tejido social que esos grandes conflictos. Lo único es que ujú, no lo hemos percibido ni lo estamos percibiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo pienso que ese ser, cada uno de nosotros como ciudadanos, tenemos hoy el rol y el compromiso de empezar a construir la paz total en medio de las diferencias y en medio de los retos que tenemos desde ese espacio social y comunitario. Y ahí estamos fallando, porque si nosotros empezamos a trabajar ese liderazgo social y comunitario en esos pequeños espacios de comunidad, va a tener un efecto mariposa que nos va a transformar realmente. Y aquellos que creen que pueden hacer todo, no lo van a poder hacer porque sencillamente tenemos un tejido social fuerte y comunitario que va a transformar. Por eso usted decía, la sociedad civil somos todos. No somos gobierno, pero realmente somos los que tenemos la capacidad de incidir y transformar. Entonces yo pienso que eso que usted nos ha dicho hoy es una reflexión muy interesante y nos está abriendo unos caminos y unas entendederas posibles
para realmente asumir un compromiso valioso. Gracias por su aporte y quería tener como esta reflexión a partir de todos los elementos que usted nos ha planteado. Muchas gracias. Gracias, Arturo, a vos. Bueno, no sé, Miguel, estamos en tus manos. Muy bien, ya estamos sobre el tiempo. Andrés, de verdad agradecerte muchísimo por esos aportes tuyos, porque desde ahí, como te decía al inicio de esta sesión, desde ahí se está construyendo país y ustedes están construyendo país como investigadores, acompañando a tantas personas que quieren sumarse a la construcción de paz en nuestro país. Andrés, muchas gracias, de verdad. Un saludo muy especial a todo el grupo allí de Redipaz, al el grupo Cabilando, Alfonso, todas las personas que se unen para construir paz y para construir paz y país en nuestra Colombia. Creo que ese sueño también lo tienen ustedes como investigadores. Creo que no se quedan como solamente allí en la lectura apasionada, en los textos, sino que van mucho más allá, ¿sí? El Es trabajo con las correcto. comunidades. Entonces, de verdad, muchas gracias, Andrés. Recomendarle a todos nuestros estudiantes, bueno, aquí encuentro en el chat que estoy intentando reunirme, que solamente me he reunido con 4 personas y que son 13, entonces por favor que el señor Olimpo y Freddy, importante que respondan a otros compañeros. Yo creo que ese trabajo final, ahorita desde esta sesión ya nos dimos cuenta que empezamos a bajar muchas cosas de tipo práctico, ¿sí? Seguramente que en nuestros trabajos van a aparecer los principios que nos enseñó el profe Andrés. Ahí van a aparecer en sus trabajos finales. Seguramente que les va, porque fueron clarificadores para muchos. Ya es hora de que empiecen a armar sus trabajos, ya se están reuniendo, es importante que lo hagan, que se reúnan, tienen sus grupos de trabajo y necesitamos ver iniciativas, ¿sí? Yo creo que hay que apuntarle a eso, hay que apuntarle a tener iniciativas claras, concretas, que podamos poner a rodar, ¿sí? Y que nos funcionen. Y para eso, pues es el trabajo que ustedes están haciendo. Recomendarles, vuelvan sobre las grabaciones. Son muchísimos los aportes que se han hecho en estos meses. Ya vamos a completar casi los 2 meses y medio. Entonces, entre lunes y miércoles han sido cantidad de aportes que se les han dado. Entonces, eh, ya vendrá el momento de recoger la cosecha. Ahorita se ha sembrado, ¿sí? Se ha sembrado, se está poniendo abono, agüita, acompañando, ¿sí? Pero ya va a llegar un momento de recoger la cosecha y yo creo que ustedes ya están en esa tarea de, de, de- de proponernos de realizar una propuesta y ponerla a rodar. Creo que eso es lo más importante en este momento y de esa forma, pues estamos haciendo iglesia y estamos apoyando a la iglesia y el país. Muchísimas gracias de verdad a todos y todas en esta noche. Espero que de verdad se reúnan, trabajen. Recuerden que el 12 vamos a tener la otra evaluación en línea. Son evaluaciones sencillas sobre las cartillas que nos ha dado mismo la misma iglesia. Vuelvan sobre ellas, repasen, estudien, prográmense. Y bueno, ahí seguimos avanzando. Andrés, muchísimas gracias. Feliz noche para todos y todas. Entonces nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Igualmente a todos, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos y todas.